Las consecuencias de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, que ganó Donald Trump el pasado 8 de noviembre, y la revista The Economist publica un artículo de carátula titulado El nuevo nacionalismo, y hace una comparación entre el nacionalismo de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos elegido en 1980 y republicano, y el de Donald Trump, que también llegó a la presidencia a nombre del Partido Republicano. Y aparte de que menciona algunos nacionalismos, como el que está llevando adelante en la China Xi Jinping, o el que lleva adelante en Turquía Recep Tayyip Erdogan, el presidente, o el que lleva adelante el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, señala este semanario que la gran diferencia entre lo de Reagan y lo de Trump es que mientras Reagan era un hombre que hablaba de un país que debía abrirse al mundo, de un Estados Unidos que debía abrirse al mundo, Trump hace lo contrario. Y dice que mientras Reagan hablaba de una ciudad sobre la colina, que era la manera como él presentaba a los Estados Unidos, Trump lo que presenta es un país cerrado construyendo muros frente a México. Termina diciendo el Economist en el editorial que mientras el nacionalismo del señor Reagan era optimista, el del señor Trump es un nacionalismo basado en la rabia y en el enfado. Y dice que Trump debería darse cuenta de eso y quizá hacer un viraje. ¿Tiene razón aquí el Economist? Sí, tiene razón. Precisamente el discurso en el que Reagan habló de la ciudad luminosa o reluciente en la colina fue su último discurso, ¿no? Antes de abandonar el último día en la Casa Blanca hizo un discurso y explicó, recogió esta metáfora de los pioneros que llegaron a Massachusetts, de Estados Unidos como un lugar abierto en el que podía entrar, que era un sueño, un faro para todo el mundo, y la gente, los perseguidos, la gente que buscaba una vida mejor del resto del mundo llegaba a Estados Unidos, esta ciudad luminosa de la colina, faro del mundo, ¿no? Es una idea muy patriótica, muy de Estados Unidos, pero que reflejaba esta apertura de miras, esta apertura de Estados Unidos al mundo, no étnico. El nacionalismo creo que la gran diferencia es que el nacionalismo de Donald Trump, y esto lo ha subrayado esta semana indirectamente Barack Obama en varios discursos en Europa, es un nacionalismo tribal y étnico, ¿no? Es un nacionalismo que distingue entre el nosotros y el ellos, entre los blancos y los latinoamericanos, entre los cristianos y los musulmanes. Y esto no es Estados Unidos. Bonilla. Creo que a las elecciones y a la victoria se llega o por la esperanza o por el miedo. Y el miedo es más fácil como herramienta como estrategia de campaña. Vimos durante 2 periodos de Barack Obama que fueron campañas de promover la esperanza, y de hecho fue el eslogan de su campaña. Y durante muchos años la población de Estados Unidos se ha visto decepcionada por ese mensaje de esperanza. A pesar de ser un presidente razonable, que hoy en día estamos empezando a extrañar, ha quedado mal con grandes pedazos de la población que lo eligió, con la población afroamericana que se ha visto víctima de una violencia en las calles que no se había visto, o por lo menos no se había realzado tanto en los últimos tiempos, a pesar de que los índices de crimen han bajado, el número de incidentes violentos, especialmente raciales, ha subido. La población hispana, que vio al presidente deportador y vio una reforma migratoria que se prometió y no se cumplió, y así a los millennials, que en este momento tienen que trabajar en 5 o 6 sitios para poder alcanzar algún tipo de solvencia. Es una población, y sobre todo al hombre blanco que eligió a Trump, que se ha visto no solamente defraudado, sino prácticamente ignorado durante 8 años. Esta es una visión un poco simplista. Es ahí, en ese ambiente, donde cabe el discurso del miedo que Trump, a pesar de todos sus excesos, supo canalizar muy bien, y al final lo llevó a la victoria. Pero es que, perdone. Sí, ya. Perdone. Es que estamos otra vez cayendo en la misma equivocación previo a las elecciones. Estos argumentos que escuchamos son sesudos, son racionales, son basados en los precedentes. Pero la calle votó otra Pero cosa. es que, claro, nos estamos otra vez dando de cabeza con el muro. No hemos entendido que hay mucha gente que no vota con la racionalidad. Entonces, estamos comparando nacionalismos de los años, usted hablaba de Ronald Reagan. Es que, desde un punto de vista séptico, un nacionalismo puede ser, lo podemos definir igual, o puede ser igual del 1980 al 2016, pero la sociedad no lo es, las realidades sociales son distintas, la globalización ha llevado a determinadas situaciones. Hablar de nacionalismos en un campo político prescindiendo de la economía no nos sirve para analizar bien lo que está pasando. No es lo mismo el nacionalismo étnico
de Trump, estoy de acuerdo con otro nacionalismo étnico de otra parte, pero tampoco son iguales las realidades económicas de dos países distintos. Entonces, para analizar esto necesitamos darnos cuenta de que la gente está al final votando bajo criterios que no necesariamente responden a estas claves. Por lo tanto, pero era tan no emocional, es válido. Okay, No es válido. Era tan emocional el mensaje de esperanza de Barack Obama como lo es el Pero es que, mensaje de oiga, miedo de Donald Trump. pero- No los estoy calificando en ningún tipo de escalafón de cuál es mejor que el otro, pero la verdad es que los votantes no votaron apenas hace una semana con las emociones, votan muchas veces con las emociones. Y el mensaje y el éxito de Barack Obama, que fue un hombre también sin experiencia que llegó a la Casa Blanca, es que logró llegar a las emociones, no a lo racional. En lo racional, si esto fuera una búsqueda del mejor candidato, también habrían vuelto a elegir a Hillary en las primarias demócratas. Entonces, para redondear la idea y continuar la discusión, lo que yo creo es que el concepto que se puede llamar nacionalista, populista, que llevó a Trump a la victoria fue el hecho de hacer sentir a la gente que tenía alguien que los defendiera y que iba a pelear por ellos. Y esa cuestión de, a mí, yo no me voy a dejar de este sistema, yo voy a pelear. Pero esto contra no el tiene sistema. nada que ver con el nacionalismo, planteado así. Planteado así no tiene nada. Dígame usted, ménteme usted un país en el mundo que no sea nacionalista. Yo creo que el nacionalismo... No creo que haya ninguno. Depende cómo lo mires, Chávez, si es un concepto económico o si es un concepto político. El nacionalismo como concepto económico es un péndulo. Hay épocas de gran apertura económica y hay épocas que están los países completamente Lo que dice el artículo también es que puede haber un nacionalismo positivo cuando un país rodea y respalda, por ejemplo, a su selección de fútbol. Aquí, por eso la distinción que hacía Marx de nacionalismo étnico es la clave, lo que está propugnando el señor Trump es que aquí hay que defender a los blancos, cristianos, contra los mexicanos, contra los musulmanes, ahí es donde está la distinción de un nacionalismo. Pero eso también es controvertido, señor Iragorri, porque usted recordará, por ejemplo, cuando la selección francesa ganó el Mundial de Fútbol, en Francia, la mayor parte, sí. Claro, con un 11 titular donde Zinedine casi Zidane nadie es un había hombre que nacido tiene en orígenes Francia. en el norte de África, obvio. Bueno, y entonces toda la polémica es que se organizó porque algunos no cantaban el himno, no, o sea que eso sirve, es verdad, para aglutinar un país alrededor de una idea. Por tanto, podemos decir que es una idea de nacionalismo positivo, pero también podemos esgrimir la idea de que ese instrumento, esa herramienta, en realidad es producto de unos excesos de ese país en el colonialismo, etcétera. Entonces, eso podríamos decir que no es un nacionalismo que veamos desde un punto de vista positivo. Por eso digo que estamos en un momento en que también a lo mejor es que estamos ya totalmente poniendo en tela de juicio el orden mundial como se organizó en Bretton Woods, ¿no? Estamos todavía viviendo de un Fondo Monetario, de un Banco Mundial, de unas organizaciones creadas a la salida de la Segunda Guerra Mundial que a lo mejor han quedado obsoletas. Y eso también tiene un impacto sobre cómo los nacionalismos se organizan en distintas partes del mundo. Pepe Díaz Briceño. Sí, yo creo que más allá, pasando del debate que es inacabable sobre el nacionalismo mismo, el compromiso de Estados Unidos con el sistema internacional, me parece que ese realmente es lo que se está jugando y lo que tiene más impacto para los países de todos los que estamos aquí metidos. ¿Por qué? Porque en general las reglas internacionales que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial y desde antes benefician a los países pequeños y medianos. El tema de cambio climático es el más claro, en donde los países pequeños y medianos encuentran un tipo de refugio cuando acuden a organizaciones internacionales como la ONU. Y ahora, en este momento, el señor Trump pareciera que será la principal potencia del mundo, la que se salga de ese tratado que se logró en París, que costó tanto trabajo. Realmente estaremos viendo la involución de Estados Unidos en ese tipo de cosas. Todavía es muy temprano para decirlo y no creo que ocurra de un momento para otro, pero el repliegue es real. Creo que The Economist tiene una razón en ese sentido y eso puede provocar problemas porque aquí en Washington se ha comentado ya en varios discursos, lo escuchaba creo que en una cena, que el desempate que hay, por ejemplo, con América Latina, ¿no? Donde el nacionalismo jugó un lugar tan importante durante el siglo XX, distintos países se beneficiaron de un sistema nacionalista de crecimiento, Argentina, Brasil, México, y ahora que nos decidimos salir al mundo a competir, a abrirnos al libre mercado, a jugar bajo los regímenes democráticos en la mayor parte de ellos, estamos encontrándonos que la principal potencia que nos empujaba se repliega. Esto es increíble.